vamos a hablar sobre síndrome metabólico y salud digestiva. El síndrome metabólico, pues realmente todos los médicos que trabajamos tanto en la parte pediátrica como de adulto, estamos viendo hoy y cada día más frecuente este síndrome metabólico, que es una afectación, por así decirlo, sistémica, porque realmente tiene que ver con el proceso alimenticio, tiene que ver con el proceso de sobrepeso y un aspecto muy importante es la insulinoresistencia. Depende de esto, va a haber una mayor o menor severidad de este síndrome metabólico. Ahora, muchas veces los trastornos metabólicos de azúcar, colesterol, triglicéridos pueden ir lentamente comprometiendo algunos, pero no siempre todos. Generalmente la enfermedad como tal puede asociar muchos factores de estos en diferente individuo. Bueno, para hacer un diagnóstico en síndrome metabólico, por ejemplo, los criterios que tiene la Clínica Mayo, esto es importante tenerlo en cuenta. La circunferencia abdominal o el tamaño de la cintura, cuando es una mujer y tiene más de 89 centímetros, clasifica ahí, y en los hombres 102 centímetros. Este es un parámetro. El otro parámetro fundamental metabólico son los triglicéridos. Se considera, de acuerdo a estos criterios de la Mayo Clinic, mayor de 150 miligramos de triglicéridos. Tercer punto, el colesterol, el HDL menos de 40 para los hombres y menos de 50 en las mujeres como un criterio de síndrome metabólico. El otro es el componente arterial, hipertensión arterial, considerada, de acuerdo a este criterio de la Mayo Clinic, mayor de 130/85, se considera positivo en síndrome metabólico. Y finalmente, el quinto punto es tener una glicemia en ayunas y aceptada mayor de 100 miligramos. Estos son los criterios que se tienen en cuenta para el diagnóstico de síndrome metabólico. Entonces, el síndrome metabólico pues realmente es una enfermedad crónica y hoy en día hay mucha morbilidad por lo que cada uno de esos factores metabólicos va a representar y la mortalidad también muy alta. Hoy sabemos que el paciente hipertenso ya tiene mayor riesgo de mortalidad, por ejemplo, en la parte de COVID. Pues el paciente con síndrome metabólico y obeso también. Y de hecho lo estamos viendo, y repito, no solo en la parte de adultos. Hoy, como pediatra, es una preocupación de pandemia en el sentido de obesidad y síndrome metabólico pediátrico. Ahora, puede ser que alguno de los componentes sea el más severo. Hay pacientes que no creen que tienen síndrome metabólico, aparentemente tienen un peso adecuado, pero le toman su laboratorio y está elevado y quizás encuentren la hipertensión. Entonces, en diferentes edades se presenta y es importante estar chequeando desde el punto de vista clínico el peso, el crecimiento y peso en los niños y también pues en el adulto los controles que se hacen de tanto glicemia, colesterol, triglicéridos, ese control médico de mirar el perímetro abdominal y tomar la tensión arterial. Esto es fundamental. Pues bien, estamos enfrentados ante este síndrome y este trastorno de la nutrición que realmente para su manejo se tiene que tener en cuenta muchas actividades o muchas terapéuticas. Dentro de eso, la calidad de vida o estilo mejor de vida. El ejercicio, por ejemplo, juega un papel fundamental y la alimentación sana. Esto tiene que ver. Ahora, hay medicamentos que en esta industria, en Nutrivita específicamente, tienen que ver en alguna forma, como vamos a ver, en el manejo de estos trastornos digestivos y trastorno del síndrome metabólico. Entre esos tenemos estos productos de los cuales quiero hablar uno por uno y mirar cómo sus componentes tienen que ver en el trastorno digestivo y en el síndrome metabólico. Tenemos en primer lugar glucovita, después vamos a hablar del GTF, o sea, el cromium picolinato, después de Meratrin, posteriormente hablaremos de Mega Red Crude Oil, después Florowell, luego Void, Digesimes y finalizamos con Depure AM y PM. Estos son los productos que vamos a ver en la noche de hoy como parte del manejo de trastornos digestivos
y síndrome metabólico. Muy bien, empezamos con glucovita. ¿Qué contiene glucovita? Realmente sus componentes, empezando por esa musa acuminata, que es una fruta especial que contiene con características muy especiales de mejorar ese metabolismo de glicemia y mantener en valores adecuados. Igual la L-glutamina, este aminoácido no esencial es fundamental en el manejo antioxidante, en el manejo de control de glicemia. Tiene un metal que es el vanadio, que se ha visto también tiene efectos sobre la utilización de la glucosa y por lo tanto el contener este glucovita, estos microgramos de este mineral. El cromo como picolinato de cromo también es un elemento fundamental y hoy en día dentro del manejo del síndrome metabólico y pacientes prediabéticos, diabéticos tipo 1, diabéticos tipo 2, está indicado siempre. Unos pocos microgramos de este cromo es lo suficiente para lograr ese equilibrio metabólico y que ese paciente consuma grasas y no se mantenga la obesidad. Es fundamental este cromo de picolinato. Ahora, otro componente, la L-arabinosa, que es un azúcar de la goma. Este tiene unas características fundamentales también para el control del metabolismo de la glicemia. Entonces, la L-arabinosa es un azúcar especial de la goma que tiene características especiales en el metabolismo lipídico. Indian tinospora, también una planta que se ha visto como poder antioxidante y regulador de estos pacientes, sobre todo a nivel de las células pancreáticas de los islotes de Langerhans. Igual el cinnamon, realmente el canelo, hoy en día se sabe que tiene gran actividad para que esos niveles de glicemia se mantengan. Entonces, vemos que la conjunción de todos estos componentes en glucovita va a ser un medicamento que realmente va a corroborar y manejar a un paciente que tiene un síndrome metabólico con sobrepeso y que tiene sobre todo alteraciones de glicemia. Nos dan dentro del síndrome metabólico una glicemia en ayunas mayor de 100 y una hemoglobina glicosilada mayor muchas veces de 6.4. Esto es controlado en gran medida con esto. Ahora, pacientes que en algún momento están recibiendo su tratamiento de insulina o su tratamiento con antidiabéticos orales, pues el adicionar el glucovita va a permitir que utilicemos menos cantidad de dichos medicamentos alopáticos. Ahora, estos pacientes con azúcar alta, en la parte homeopática, nosotros también utilizamos, por ejemplo, Lycopodium clavatum y Arsenicum album como medicamentos homeopáticos en la regulación del síndrome metabólico. Entonces, hay varias formas de ayudar a controlar estos niveles de azúcar, de alteraciones de colesterol, de triglicéridos en el síndrome metabólico, y glucovita es una de las herramientas fundamental y se pueden tomar realmente una o dos cápsulas diarias con los alimentos. El segundo medicamento que vamos a ver hoy es el GTF, Chromium picolinato. Pues bien, el cromo, como decíamos, tiene que ver muchísimo en ese transporte de la glucosa y por lo tanto hace que haya mayor eficacia de la insulina para mantener los niveles de glicemia. Indirectamente disminuye el colesterol. Eso es importante. Hay otra cosa, es que la tendencia a aumentar el apetito lo disminuye, es decir, disminuye a apetito, y esto es fundamental en aquel paciente ansioso, aquel paciente que está en sobrepeso. Realmente tomar el Chromium picolinato va a ayudar muchísimo en esto. Acelera la combustión de las grasas, que es otro aspecto. A la persona que ya per se tiene su sobrepeso, ese diámetro abdominal de cintura muy elevado, pues la combustión de la grasa la va a acelerar el Chromium picolinato. Y otro aspecto es que a nivel muscular, porque mucha gente a veces
es sobrepeso, pero no tiene la parte muscular y es hipotónica, por así decirlo. Pues bien, el cromo actúa también tonificando estos músculos y moldeándolos cuando se utiliza este producto, el cromium picolinato. Y tiene la asociación con un antioxidante fundamental que es la vitamina C, que el estarlo tomando va a disminuir riesgo de desarrollar diabetes. Una acción directa de vitamina C es que baja niveles de sorbitol y protege el daño de la diabetes, sobre todo de neuropatía periférica y renal, y por lo tanto esa pérdida de proteína o de proteinuria en un paciente diabético con síndrome metabólico realmente se va a beneficiar de esa combinación de la vitamina C más el picolinato de cromo. Muy bien. El tercer medicamento que vamos a hablar esta noche es sobre el Medatrin. Pues bien, el Medatrin es un producto que contiene no más que menos que la Garcinia mangostana, el mangostino que tanto hemos escuchado. Realmente esta mezcla de este mangostino tiene unas características especiales de antioxidante y controlador de peso. Ahora, el mangostino asociado a semillas de café verde, se ha visto que se potencian los efectos. Esta cofea robusta del café verde, pues se va a combinar con todos estos antioxidantes del mangostino, dando un producto realmente que es muy bien tolerado, que disminuye peso. Es decir, y hay trabajos muy serios en los cuales dando, por ejemplo, 800 miligramos de Medatrin, como vamos a ver, son capaces de disminuir glicemia. Realmente aquí está el trabajo. Este trabajo aparece, es un estudio doble ciego que se hizo en 100 personas que tomaron Medatrin. Realmente tomaron 2 tabletas al día. ¿Y qué se observó? Que el índice de masa corporal bajó entre 30 y 40% realmente, y el resultado primario, que era mirar cómo están a las 2 meses de tratamiento, que se encontró. Primero, realmente, el índice de masa corporal se refiere al sobrepeso que tenían estos pacientes. Es decir, un índice de masa corporal de mayor de 25 ya hay un sobrepeso. 30 es un problema, digamos, ya importante de obesidad mórbida, y estos pacientes recibieron 800 miligramos al día. ¿Qué querían mirar? Primero, a ver qué tanto perdieron de peso, pero también encontraron la disminución del índice de masa corporal, y eso que habíamos hablado de la cintura, sobre todo para mirar cómo el síndrome metabólico disminuía. ¿Qué se encontró en este estudio de 100 sujetos? Miren que la glicemia en ayunas logró bajarse en un 12%, un colesterol en 13% y triglicéridos en 41%. ¿Qué se observa con este estudio? Que actúa haciendo que el paciente, en primer lugar, disminuya de peso y su índice de masa corporal baje, la circunferencia de la cintura disminuyó y la parte metabólica se demostró. Entonces, esta asociación de este mangostino con vitamina C realmente es efectivo, y este estudio clínico lo corrobora. Muy bien. El cuarto producto de la noche de hoy es nuestro Mega Red Crit Oil. Cada día leo más sobre omegas 3 de calidad, y la verdad y las patologías en las cuales se utilizan y en las cuales hay efectividad cada vez son mayores. Y dentro del manejo de un paciente con trastorno digestivo de sobrepeso y obesidad, va a tener que tener un factor muy importante de ayuda. Nuestro Mega Red Crit Oil es importante de dónde viene. Cuando uno habla de un omega 3 y que venga de aceite de krill,
Esto ya nos pone en una posición de avanzada, porque realmente si lo comparamos con el omega 3 de un aceite de pescado, es 48 veces más potente cuando viene de aceite de krill. ¿Y por qué esto? Tiene una sustancia que hemos hablado en algunas otras oportunidades, que es la astaxantina, que la astaxantina es la sustancia o proteína más potente como antioxidante que existe. O sea, 100 de veces mejor que vitamina C, que vitamina A, que vitamina E. La astaxantina, y lo tiene Mega Red Krill Oil. Y lo tiene con 100 microgramos realmente en cada cápsula. Entonces, el tener el omega 3, hay otro aspecto importante en el omega 3 cuando uno habla, es cuántos miligramos sumando el EPA y DHA tiene. Miren que Mega Red Krill Oil tiene 300 miligramos de EPA y 250 de DHA, es decir, son 550. Con dos cápsulas blandas, realmente estamos llegando a lo básico, elemental y recuperación, que uno habla de 1000 miligramos en adelante, porque podrán existir otros omegas 3 que apenas tengan 100, 120 y necesitarían 5, 6, 8 cápsulas o tabletas. En este caso, con 2 tabletas estamos cubriendo las necesidades importantes de estos pacientes. Además, no solo tiene el omega 3, sino que tiene fosfolípidos, 400 miligramos en forma importante. Entonces, 2 puntos para recalcar. Primero, que proviene este omega 3 de especies de krill y por lo tanto tienen más potencia de efecto que el omega sacado simplemente de un aceite de pescado normal. Y que tiene el plus. Uno, la cantidad que es suficiente por cada cápsula blanda. Y segundo, la astaxantina como el mejor antioxidante más potente que existe, que es la astaxantina. Muy bien, creo que este producto realmente nos va a ayudar mucho. Mírenlo, algunos aspectos, por qué tiene el DHA y el EPA. El DHA, que es un componente de este Mega Red Krill Oil, sabemos que es la grasa más abundante del cerebro. Entonces, no solo la parte metabólica antiinflamatoria, sino la parte de componente cerebral. Entonces, este Mega Krill Oil nos va a defender muchísimo en la parte cerebral. Ahora, en los niños, sobre todo, que tienen deficiencia de esto, pues no van a desarrollar su cerebro en crecimiento, sobre todo que es en los primeros meses de vida. Ahora, miren ustedes que cuando uno tiene niveles bajos de DHA, ¿qué hay? Se han encontrado pérdida de memoria, demencia, problemas visuales, depresión. Muchas veces ve uno un paciente en sobrepeso con síndrome metabólico deprimido. Esa depresión muchas veces se debe a valores de DHA bajos. Entonces, estamos complementando la acción de este manejo contra un síndrome metabólico en aquel paciente que hay un compromiso neurológico desde el punto de vista de algo de pérdida de memoria o depresión y demencia. Muy importante. Ya en niños les decía que es supremamente importante. Es decir, la grasa más abundante en el cerebro del niño y que se triplica en los primeros 3 meses de vida es debido al DHA que contiene este Mega Red Krill Oil. Entonces, para que un niño tenga buen pronóstico, las madres embarazadas deben tener óptimos niveles de DHA y por lo tanto la suplementación en la parte alimenticia a embarazadas y a madres lactantes no me cabe la menor duda. Y esto lo vamos a ver también para prevenir obesidad en el recién nacido y problemas alérgicos en los niños. Por lo tanto, las embarazadas pueden consumir su Mega Red Krill Oil tanto para mejoría de la parte de ellas como lo de ese producto de ese niño que viene para menor obesidad del niño y para menos alergia. Esto es demasiado importante. Miren, aquí hay un trabajo del Journal Clinical de Nutrición de Harvard, que hecho en la Universidad de Harvard, en donde se observó qué pasaba con las mujeres embarazadas y que estaban recibiendo los omegas 3.
Entonces, ¿qué pasó? Se siguió esos niños de esas mujeres que se controló durante el embarazo. ¿Y qué pasó? Que la obesidad de estos niños mejoró en un 32% cuando las madres estuvieron consumiendo adecuados valores de omega 3. Esto ya nos dice que hay la programación metabólica. Y hoy en día hablamos de los primeros 1000 días de los niños en donde tratamos de que la obesidad o ese síndrome metabólico disminuya. Pues aquí lo tienen, trabajos muy claros. Cuando la madre está consumiendo esto y tiene adecuados niveles de omegas 3, la obesidad en su producto se disminuye en un 30%. Esto es realmente importante. Ahora, la parte cardiovascular también. Se ha visto, hay trabajos importantes que hay unión entre el metabolismo lipídico y la enfermedad cardiovascular. Hoy en día también esos niños se ha encontrado que tienen menor cantidad de no solo de obesidad, sino de problemas a nivel cardiovascular. En la parte respiratoria ni se diga. Hoy en día el Megacrit Oil, no solo en el síndrome metabólico, cuando se asocia a asma, que de por sí el paciente obeso y el asma comparten más de 7 genes en la parte de, digamos, orden o origen genético, comparten algunos cromosomas y por lo tanto se ha visto que aquel paciente que está en sobrepeso, que tiene síndrome metabólico, tiene un asma más severa. A estos pacientes hemos visto realmente mayor beneficio también cuando utilizamos elevación de omegas 3, en este caso utilizando el Megaret Clear Oil. Y otras enfermedades como displasia broncopulmonar, EPOC. Miren esto, en asma, ¿qué pasó? La severidad, yo les había dicho que también al dar a las madres atópicas, darles omegas 3, ¿qué pasó? Los niños en el primer año no tuvieron alergias de dermatitis atópica o rinitis alérgica. Y eso es fundamental. Hay bibliografía que lo sustenta a esto y lo estamos viendo hoy en la práctica nuestra como pediatras neumólogos. Bueno, omegas y asma, se sabe qué es lo que hace. O sea, de los omegas, del omega 3, el que más es efectivo en esta parte como antiinflamatorio es el EPA. Y miren la correlación que hay en este Mega Red Grid Oil que tiene el EPA y DHA. ¿Qué hace el EPA? Pues inhibe los productos que son inflamatorios, como interleuquina 1 y factor de necrosis alfa. Este factor de necrosis tubular alfa y la interleuquina 1 es controlada su producción gracias al EPA. Y eso se ha demostrado cuando hacemos unos lavados broncoalveolares en pacientes, en niños asmáticos, encontramos esto. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos dando un producto que nos va a controlar uno de los factores más importantes en proceso inflamatorio, tanto pulmonar como de otra parte de otro órgano, que es bloqueando la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa. Entonces, también se ha visto, por ejemplo, en asma específicamente, ya sabemos que predomina el TH2. TH1 es para infección viral o enfermedad crónica, TH2 son grupos alérgicos. ¿Qué pasa esto? Cuando damos omegas 3, realmente se va a elevar la prostaglandina E2. ¿Y qué pasa? Que la prostaglandina E2 aumenta el interferón gamma. Y sabemos en feedback de la parte inmunológica que cuando tú aumentas interferón gamma, pues baja interleuquina 4, que es la que estimula al linfocito B para producir inmunoglobulina E. Entonces, miran la correlación que tiene estar elevando omegas 3 para mejorar la cantidad de prostaglandina E2 y realmente permitir que el paciente asmático mejore. En el EPOC, ya les decíamos, aquí hay un estudio japonés en donde se evidenció que la utilización del Mega Red Clear Oil en estos pacientes mejoró su función pulmonar. Y una prueba que hacemos los neumólogos, la caminata de los 6 minutos mejoró en forma sustancial. Entonces, esta parte de alimentación suplementaria
como es la adición de estos omegas 3, tiene que ver en la parte respiratoria. Y inmunomoduladores, lógicamente. Estos EPA y DH van a actuar a nivel de factores intranucleares. Por ejemplo, ustedes han escuchado el factor intranuclear, factor kappa beta. Ese factor kappa beta, que es el que estimula, va a ser bloqueado por la PPAR gamma. Entonces, hay una control, digamos, del PPAR gamma contra el factor de necrosis kappa beta. ¿Y gracias a qué? Al EPA y al DHA. Esta inmunomodulación que viene siendo para la parte del síndrome metabólico o para la paciente con problema inflamatorio o el problema pulmonar, lo hace gracias a tener buenos niveles de omega 3, EPA y DHA. Bueno, creo que este Mega Red Pill Oil es un elemento fundamental para el manejo de nuestros trastornos metabólicos con obesidad, síndrome metabólico como tal. Muy bien. El otro protagonista de esta noche es nuestro FloraWell. El FloraWell, hoy en día, el que no esté manejando probióticos, yo digo, está fuera del mercado, porque el futuro, el presente y el futuro de muchas cosas en salud se van a deber a los probióticos. Entonces, este producto que nos presenta Nutrivita, que es el FloraWell, ¿qué contiene? Y miremos algunos aspectos puntuales de algunos de estos componentes de probióticos. Miren, ¿qué contiene? Siempre se ha hablado que los unicepas no son tan buenos a diferencia de los multicepa. ¿Por qué? Por las diferentes acciones que tienen unos o los otros. Cuando un probiótico como FloraWell tiene de varios grupos, de varias cepas, como son, por ejemplo, del grupo Lactobacillus, tiene el Acidophilus, el Plantarum, el Salivarum, el Casei, el Paracasei, el Ramonosus. Miren, y del grupo de las bifidobacterias, que realmente del grupo de bacterias amigas, el grupo lactobacillus y bifidobacterios son los que mandan, digamos, la parada y deben existir en el probiótico. El bifidobacterio que tiene el FloraWell es el bifidum, el breve y el longum, y los acompaña el Streptococcus thermophilus. Las unidades formadoras de colonia también tienen que ver la cantidad de impregnación y de crecimiento, como vamos a ver esta noche sobre los probióticos. Más de 25 millones de unidades formadoras de colonia tiene este FloraWell de esos probióticos. Ustedes saben que cada una de estas bacterias amigas del ser humano se alimentan y ese alimento es el prebiótico. Entonces, el prebiótico que tiene el FloraWell es el FOS, que es el fructo oligosacárido. Esto ayuda a que se mantengan vivos y activos y se multipliquen esta flora intestinal sana. Viene acompañado de polvo de harina de arroz y la vitamina C. La cápsula que estamos dando al día en un paciente con FloraWell, estamos dando todas esas billones de unidades formadoras de colonia de estos probióticos, acompañados de un excelente prebiótico y una vitamina C adicional que tiene. Entonces, ¿por qué actúan y cómo funcionan estos? En primer lugar, cuando estamos dando un probiótico en un paciente obeso o en un paciente con síndrome metabólico, ¿qué nos va a ayudar? Primero, recordemos que cómo es el intestino de un paciente obeso. Va a haber alteraciones en ese colon. Esas uniones de las células de las criptas intestinales van a estar alteradas. Entonces, el probiótico, una función es mejorar esas criptas intestinales. Al hacerlo, miren ustedes que logramos una inmunomodulación y aumento de la defensa antiviral y secretoria, como es el aumento de inmunoglobulina A. ¿Gracias a qué? A usar un probiótico. Ahora, muchas personas con síndrome metabólicos que tienen cuadros infecciosos intestinales, hay bacterias en muchas de las veces, a veces por abusos de antibióticos que nos alteran la flora intestinal, otras veces por una sobreproducción de alguna bacteria. Pues bien, el probiótico también actúa como bactericida local. Y lo que queremos hacer es tener una flora sana.
¿Y cómo se empieza a crecer esa flora? Sembrándola. ¿Y cómo la sembramos? Con una tabletica diaria de FloraWell. Estamos proliferando nuestra microflora sana que tiene lactobacilos y bifidobacterios. Ahora, ¿qué logramos con eso? Pues que la parte de todas las células y de toda la mucosa intestinal de ese epitelio se va a recuperar. ¿Para qué? Para que lo que alimentemos, para aquello que estemos recibiendo, porque una persona puede estar comiendo alimento sano, pero si ese epitelio está alterado, precisamente porque no está recibiendo un probiótico, pues no va a reabsorberse dichos nutrientes, al igual como vamos a ver más adelante de las enzimas adecuadas para lograr la absorción de los alimentos. ¿Y qué no decir del paciente obeso estreñido? O aquel paciente obeso con colon irritable, que también hoy es una pandemia. Ese paciente, para regularle ese estreñimiento versus episodios de diarreas molestos, deshidratantes, etcétera, el probiótico es una herramienta para mejorar, equilibrar entre la motilidad intestinal lenta o la acelerada. La persona que tiene un colon irritable, que tiene diarreas o que tiene estreñimiento, se beneficia hoy con probióticos. Ahora, hoy de lo que más se está hablando es la inmunomodulación y la producción de neuropéptidos y neurotransmisores por cada una de las cepas de los probióticos. En esto quiero hacer énfasis porque hoy hay un eje realmente cerebro-intestino que tiene que ver totalmente, y en el síndrome metabólico, en esa depresión por falta de serotonina, realmente por tener no un colon adecuado, por falta de unos probióticos que me den la posibilidad de aumentar esos niveles de serotonina. Muy bien. Hablemos de algunos de ellos, de los componentes de estos probióticos que tiene FloraWell. Por ejemplo, el Lactobacillus acidophilus, que tanto lo hemos escuchado en muchas patologías, pues miremos qué es lo que hace. Esa es una bacteria, en primer lugar, que se encuentra en el intestino y en la vagina. Tiene unas propiedades muy especiales, sobre todo que al mejorar esa flora, mejora la protección de infección respiratoria y de infección urinaria baja. Entonces, al utilizar un Lactobacillus acidophilus, estamos logrando disminución de infecciones respiratorias y vaginales y de infección urinaria. Ahora, se ha demostrado que, por ejemplo, para la preparación del yogur, utilizan Lactobacillus con Streptococcus thermophilus. Ambos los tiene el FloraWell. Entonces, es muy importante. Crecen medios ácidos. Ya les decía que a veces esos intestinos irritables, donde la permeabilidad está muy alterada, pues va muy bien la utilización del Lactobacillus acidophilus. En niños, ¿qué no decir de las diarreas por rotavirus? Si bien es cierto, hay vacunas contra rotavirus, muchas veces no son aplicables o no se aplican y estos niños persisten con cuadros diarreicos y ese rotavirus es controlado por el Lactobacillus acidophilus. Ya les decía del eje intestino-cerebro. Modulan el comportamiento, la depresión y la agitación cuando tú estás utilizando Lactobacillus acidophilus. El otro, el Bifidobacterium bifidum, sirve para disminuir las diarreas y sobre todo cuando hay Escherichia coli. La E. coli también puede producir cuadros de infecciones no solo intestinales sino urinarias. Al utilizar el Bifidobacterium bifidum que viene en el FloraWell, estamos defendiéndolo de esto. El otro lactobacillus es el Salivarius. ¿Qué hace? Este generalmente también sirve para pacientes con síndrome metabólico que tengan intestino irritable. Hay pacientes, les decía, de la alergia. Cuando hay una dermatitis atópica en un paciente obeso y hay trastorno en la alimentación, aquellos pacientes que están consumiendo, por ejemplo, cárnicos, salchichas, jamón, esto empeora la dermatitis atópica. Pues bien, el Lactobacillus salivarius ayuda en el manejo de dicha patología de dermatitis atópica. En niños la vemos, en adultos también, esas lesiones en las pliegues, pero en el paciente adulto con diferente presentación, con resequedad en la piel.
El Lactobacillus casei, que también está en FloraWell, lo encontramos en la boca y en el intestino. Entonces, a veces cuando hay intolerancia láctea, para lograr que pueda tolerar mejor el lácteo, vale la pena, también FloraWell nos va a mejorar esa digestión de la leche como tal. El Rhamnosus, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en conjunto con otro lactobacillus, que es el Paracasei y el Bifidobacterium breve, disminuyen el hígado graso. Esta, repito, es una pandemia. Hígado graso, pregúntenle a un radiólogo que está tomando ecografías cuánto hígado graso ve. Yo estoy midiendo hígado graso con bioresonancia cuántica y cada vez de 10 personas, 7 u 8 tienen hígado graso. Todas estas personas están en alguna forma comprometidas con síndrome metabólico y necesitan dentro de su tratamiento FloraWell. ¿Por qué? Porque es claro que el Lactobacillus rhamnosus, muy puntual, sumado al Paracasei y al Bifidobacterium breve, entre los tres logran controlar el hígado graso. Lógicamente, con el adecuado ejercicio, la dieta importante, esto es fundamental. Ahora, el Lactobacillus rhamnosus también se ha estudiado en infecciones respiratorias con excelente disminución de la cantidad de infecciones respiratorias de piel y urinarias. Pues miren la cantidad de efectos de cada uno de los probióticos. El Longum, realmente lo hemos visto en resfriado común, cómo disminuye la severidad. Y el otro punto, el estreñimiento. Cuando un probiótico tiene el Longum, ese estreñimiento, si está asociado, va a mejorar. Y pues hoy en día los resfriados comunes son tanto frecuentes en niños y adultos, pues van a mejorar ese estado o la evolución de dicho resfriado por estar consumiendo un probiótico que contenga el Bifidobacterium longum. El otro es el Streptococcus thermophilus. Esta es una bacteria de ácido láctico que hace que uno tolere mejor la lactosa y también diarreas, sean virales o bacterianas, nos va a ayudar a estabilizarlas. Por eso después de un cuadro diarreico, casi siempre se está indicando probiótico. Pero hay que escoger probióticos que tengan estos beneficios como lo estamos viendo. La verdad, FloraWell, como lo hemos comentado, tiene muchos beneficios, además de solo los digestivos. Y en eso hay que tenerlo en cuenta porque el ser humano no es solo un intestino con diarrea, es una parte de piel que está irritada, es un sobrepeso, es un cuadro alérgico. Por lo tanto, cuando un probiótico tiene esa posibilidad de manejar en red los síntomas que tiene el paciente, creo que es una gran oportunidad de poder utilizarlo. Muy bien, paramos un poquito de los probióticos y nos pasamos a las enzimas. Esta empresa Nutrivita tiene un producto que se llama Digesimes. Hoy para trastornos metabólicos, síndrome metabólico y trastornos digestivos. Repasemos un poquito algunos aspectos. El Digesimes nos recuerda enzimas digestivas y esto es fundamental. Una enzima sabemos que es una proteína que la produce el sistema digestivo cuando está funcionando bien, pero cuando está oxidado, cuando hay alguna patología, no se produce dicha enzima. ¿Y esa enzima qué es lo que hace? Esa enzima va a ayudar que lo que estemos comiendo lo fracciona, lo descompone. ¿Con qué objeto? De que nuestro sistema digestivo lo pueda absorber con más facilidad y por lo tanto tenemos mejores proteínas, carbohidratos y lípidos, todo mejor en nuestras células. Pero si no tenemos estas enzimas, repito, muchas veces por no producción, por patologías, muchas veces por falta de ingesta de adicionales, hace que el paciente muchas veces tenga ese trastorno digestivo, no solo de obesidad, sino al contrario, desnutrido, falta de ganancia de peso. Ejemplos
De eso lo vemos en pacientes, por ejemplo, de fibrosis quística, cuando tienen esteatorreas, quiere decir que le faltan enzimas pancreáticas. Y esa es la que damos nosotros los neumólogos pediatras cuando manejamos un paciente con fibrosis quística de afección pulmonar, pero también de la parte digestiva. Y claro, en asocio con el gastroenterólogo pediatra. Pues bien, ese concepto de enzimas es fundamental tenerlo porque nos va a ayudar a manejar al ser humano, al niño o el adulto cuando pensemos que le hace falta alguna de estas. ¿Cuáles son las enzimas que uno más utiliza? La lipasa, la lactasa, la celulasa, la pancreatina, la amilasa, la papaína, proteasas, bromelina. Todas estas enzimas, una y otra, están y son necesarias para que nuestros alimentos sean reabsorbidos en forma más importante y en mayor cantidad. De lo contrario, pasan a través del tubo digestivo y van a ser eliminados dichos alimentos. Entonces, esto es fundamental. Ahora, otro componente fuera de estas enzimas que contiene nuestra digesimes es un probiótico para regular esa parte intestinal. Ya habíamos hablado del Lactobacillus acidophilus. Pues bien, esta cepa de Lactobacillus viene dentro de este producto digesimes. ¿Cómo se alimenta ese Lactobacillus? Pues con un fructo oligosacárido que es el FOS, que realmente es el prebiótico correcto. Además tiene la Piper nigrum, que nos ayuda también como antioxidante y alimento muy importante. Ahora, hay que tener en cuenta que a veces cuando uno come los alimentos y los cocina o los eleva a temperaturas, las enzimas se desnaturalizan, se inactivan. Entonces, esos alimentos que iban a ser buenos no son tan buenos. ¿Por qué? Porque en la preparación de los alimentos se inactivan dichas enzimas. Nosotros necesitamos un extra de estas enzimas para lograr, en el caso de trastornos digestivos, sobre todo de disminución de peso, de situaciones de caquexia, tener estas enzimas. Y dentro de esas caquexias, una de ellas ya les comentaba que son las enfermedades o síndromes de malabsorción. Recordemos que en el síndrome de malabsorción, hacer deposiciones con grasa que flotan, eso es lo que vemos en los pacientes que tienen, digamos, falta de amilasa, de lipasa, de pancreatina. Pues bien, lo necesitamos. Ahora, otras como la bromelina, fundamental, que tienen una actividad no solo para destruir y tener en mejores condiciones la proteína, sino también como antioxidantes, tienen una función excelente. Entonces, tenemos un producto que se puede utilizar con cada comida, depende de las condiciones de la persona, pero que va a lograr que ese poco alimento que esté comiendo o mucho sea mejor absorbido y en la forma más adecuada. Creo que de los trastornos digestivos de cualquier índole que esté comprometido la absorción de dicho alimento, Digesime funciona excelente. Se podría dar una cápsula encima con cada comida. Otro protagonista de la noche es el BOID. ¿Qué contiene BOID? El BOID contiene psyllium, hinojo, pectina, semillas de trigo, aloe vera, genciana y nuevamente un Lactobacillus acidophilus. Este paciente, aquel que tiene trastorno en la absorción y en la motilidad, la utilización del psyllium y la pectina ayuda muchísimo. El aloe vera se ha utilizado en la parte de mucosa, desde la parte gástrica, intestino delgado y intestino grueso, con buenísimos resultados. El Lactobacillus acidophilus, repito, es un probiótico excelente para vía digestiva y también indirectamente nos mejora la vía respiratoria. Hay
una asociación en medicina integrativa que realmente uno ve colon asociado a problema pulmonar. Eso es en medicina tradicional china, en donde el elemento metal tiene que ver colon con pulmón. Y entonces, cuando estamos mejorando la parte del colon, también vamos a mejorar la parte respiratoria. Y muchas veces la parte clínica a veces consideramos que es diferente. Entonces, manejo integral que tenga un problema en colon puede tener problemas respiratorio a nivel pulmonar, y eso es medicina tradicional china que lleva más de 3.000 años, mucho más que la medicina alopática que apenas lleva 250 o 300 años. Entonces, creo que es importante pensar en un manejo integrativo en aquellos pacientes con algún trastorno en el tipo digestivo, sea de bajo peso, exceso de peso, síndrome metabólico, etc. Y finalmente, un compuesto fundamental que es el depure y AM, tanto AM como PM. Verduras, frutas, tienen que ver, y esto lo decía Hiromi Shinya cuando hablaba de la enzima prodigiosas, las enzimas que se requieren, que salen de las frutas y verduras. Por eso que el té verde, que el espino, que la alfalfa, que la papaya, que la frambuesa, que la pimienta, cada una de ellas hoy se sabe el poder que tiene. Y sobre todo, y en esto quiero hacer énfasis, el poder de detoxificador. O sea, cuando uno utiliza verduras y frutas y uno dice de colores verdes, de colores rojos, todo esto hace parte de un componente que llamamos detoxificador. Entonces, cuando uno está consumiendo jengibre, té verde, alfalfa, lo tomamos como un componente múltiple, pero con beneficio inicialmente de detoxificador. Hoy en día estamos intoxicados todas nuestras células, no solo la parte digestiva, el resto, inclusive la parte mental. Estamos intoxicados y necesitamos una limpieza de nuestro sistema digestivo que a la vez estamos disminuyendo catarsis sobre el sistema nervioso. Entonces, hay algunos de los componentes de vegetales que se dan en la mañana, otros que se dan en la tarde, pero la asociación de esos es muy importante. Yo quiero destacar que el famoso té verde, cada día se le dan más propiedades, realmente, no solo de detoxificadoras, sino de poder antioxidante. Cada uno de ellos tienen sustancias que son capaces de regular nuestro sistema a nivel celular y a nivel metabólico. Hay aspectos, por ejemplo, de la alfalfa. La alfalfa capaz de estimular el apetito. Increíble que la alfalfa tenga estimulación para que esa persona aumente algo de peso. Entonces, alfalfa va muy bien como un estimulante. Hoy en día, sobre el regaliz, se han hecho trabajos espectaculares también como antioxidantes y protectores del sistema gastrointestinal. Los productos rojos y verdes, que uno dice que ojalá en la alimentación tengamos eso, pues cada uno de ellos tiene funciones geniales. Y así como, por ejemplo, la papaya tiene la papaína o la bromelina que veíamos del otro, esas enzimas que también vienen, pues realmente ayudan a la digestión y ayudan a la detoxificación. El psyllium también para regular ese movimiento gastrointestinal. Ahora, a veces hay cuadros de diarrea, entonces viene la utilización de la peptina de la manzana, que nosotros cuántas veces en pediatría le decimos, señora, dele manzana o dele pera realmente, o manzana o pera para hacer que la deposición sea más dura. Pues bien, ese equilibrio entre la diarrea y el estreñimiento se logra con productos naturales. Y creo que la asociación de los dos, y miren que vuelve a aparecer el Lactobacillus acidophilus, que cada día tiene que ver más
precisamente con el comportamiento de las personas. Lactobacillus acidófilos se sabe hoy de la producción de serotonina. Quien está utilizando Depure AM y PM va a mejorar su estado emocional, su depresión, va a estar más activo después de haberlo ingerido. ¿Por qué? Porque desintoxicó de tantas cosas de comida, aunque decíamos, no hay que decir chatarra, sino no adecuadas, pero además empezó a tener modificación en sus neurotransmisores que van a llevar en últimas a mejorar ese sistema neurológico de no depresión. ¿Por qué? Por tener ese equilibrio entre los neurotransmisores específicamente y como tener elevados niveles de serotonina. Pues bien, quiero concluir que el manejo integral de un paciente digestivo es fundamental. Hay que enseñarle a nuestros niños a comer verduras y frutas desde temprana edad. Debemos hacer un equilibrio entre esa proteína, evitar la parte de sustancias, por ejemplo, tan tóxicas como son todos los aditivos que se dan en los alimentos. Ojalá lo comiéramos entre más natural, mucho mejor. Y bien, no olvidar que todas esas enzimas realmente y que funcionan muy bien están en las frutas. O sea, una alimentación con frutas 3, 4 veces al día va muy bien. Se respetan los diferentes tipos de dieta y porque cada ser humano tiene a veces gustos diferentes. Pero lo que sí no es tolerable es que estemos comiendo una grasa trans, que estemos comiendo excesos de azúcares, que realmente estamos dañando nuestro intestino. Y eso no funciona bien si no comemos con un poquito de conciencia al estar comiendo. Es decir, no el acelere de la vida diaria. Eso de comer, estar pensando en lo que sientes, eso es excelente. O sea, estamos inspirando, sintiendo el paso del alimento, saboreándolo. Eso da mayor nutrición. La persona que está viendo televisión, está comiendo papas y está tomando Coca-Cola, pues va a ser un síndrome metabólico con trastorno en la parte mental también. Entonces, esto es importante. Y claro, cuando tenemos elementos de fitoterapia, como lo tiene esta compañía, elementos de regular nuestro sistema inmune, elementos que nos regula la forma de absorber nuestros alimentos, que es complementario cuando necesitamos alguno de ellos, pues debemos hacer uso de estos. En la forma en que mejor estemos de conocimientos respecto al estilo de vida, de alimentación y de suplementación, creo que esos trastornos digestivos, ese síndrome metabólico va a mejorar. No se olviden del ejercicio. El ejercicio de media hora, 45 minutos diarios, hora y media, 3 veces al día, 3 veces a la semana, es fundamental. No es bueno el ejercicio en exceso, que aumenta los radicales libres. Tiene que ser paulatino. Esto es muy importante dentro del manejo del síndrome metabólico. Hoy, gracias a todo esto, vamos a tratar de mejorar esas condiciones de estos pacientes que, repito, en este momento es una gran cantidad de pacientes que nos consultan o que nosotros detectamos que tienen síndrome metabólico. Muchas gracias. Buenas noches.